Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Lidia, os hablo desde Murcia, España, y quiero compartir con vosotros un ejemplo que hay en la Biblia de hoovering, de cuando, pues, como en una persona narcisista ve que nos estamos recuperando, ¿vale? Pues vuelve a la relación para que no sigamos ese trabajo de reconstrucción, de recuperarnos, de poner límites, de hacernos más fuertes, ¿no? Y pretenden volver engañándonos para cuando ya están ahí darnos otro golpe y que cese la obra que estamos haciendo, que pare. Y de esto, del hoovering, hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Nehemías, ¿vale? En el capítulo 2, versículo 17, habla cómo Nehemías anima al pueblo, ¿vale? Que está en un estado de oprobio, de destrucción, como quedamos exactamente después de un abuso narcisista, que la víctima queda devastada, queda como si hubiese pasado un terremoto, un huracán, así lo declaran muchos psicólogos que entienden del tema, ¿vale? Es un huracán emocional, psicológico, que ataca nuestra psiquis, nuestra cordura, nuestra salud mental, nuestra autoestima, y nos dejan devastados, no solamente incluso en esta área, sino quizás también a nivel económico, a nivel de nuestros bienes materiales, de nuestros asuntos legales y demás. Entonces, cuando nos dejan ahí, pues, como dice aquí, ¿vale? Gracias a Dios hay muchísimas personas que ayudan a que las víctimas se levanten, se reconstruyan, apuesten por ellas, pongan el afecto en su reconstrucción a nivel fisiológica, mental, psicológica, emocional, espiritual, ¿vale? Porque esto es muy profundo, este abuso, y llega a partes muy profundas de nuestro ser, ¿vale? Sobre todo, pues si eres creyente lo comprenderás, que afecta muchas veces la fe, tus creencias, tus valores y demás, y tienes que volver a reconstruirlos y deconstruir o quitar todos esos escombros, todas esas malas hierbas que el narcisista ha ido vertiendo o destrozando, ¿vale? Pues en el ejemplo que tenemos en la Biblia, Nehemías anima al pueblo que está en un estado de devastación, dice: vosotros veis en el mal que estamos, ¿vale? Esto después del descarte narcisista. Dice que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Si algo se recomienda después del abuso narcisista es que aprendamos a forjar y a construir límites, ¿vale? Aprender a decir que no, a dejar de ser esas personas tan complacientes que a veces dejamos de ser íntegras por no contradecir o no confrontar al otro cuando va en contra quizás de nuestros valores, creencias o de las cosas que nosotros queremos o no queremos, y como se nos enseña esta complacencia, estamos ahí en ese oprobio sin saber decir un no, sin saber poner un límite, y pues nos invaden, ¿vale? Y es como pues una ciudad sin fortificar, sin límites, que puede ser claramente invadida, está en oprobio, está vulnerable. Por eso siempre tras este abuso se recomienda construir protección, construir límites que nos protejan de que no nos vuelva a suceder, ¿vale? Dice Nehemías al pueblo que estaba en esta situación, dice: yo les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Dice: así esforzaron sus manos para bien. Es claro que tras el abuso narcisista, el descarte narcisista, vas a atravesar un duelo, unas etapas duras, de mucho cambio, de mucha deconstrucción, limpieza, sacar cosas feas, introducir cosas nuevas y buenas, creencias, hábitos conductuales, emocionales, psicológicos, que tras este abuso tenemos que ir depurando, limpiando, cambiando. Entonces, para esto hay que hacer un esfuerzo, ¿vale? Como dice aquí: así esforzaron sus manos para bien. Ir practicando de los consejos que vayáis escuchando para salir de todo este dolor de pues, estrés postraumático, ansiedad,
depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades de varias secuelas que nos dejan estas personas en nuestra autoestima, ir poquito a poco, porque es un proceso, viendo esas áreas que están mal o que están destrozadas o que están heridas, y de la mano de Dios, porque doy testimonio como Nehemías que Dios ha sido bueno conmigo, que yo me he aferrado a Él, que a Él ha sido a quien yo he levantado oración y el que me ha ido proveyendo de sana sabiduría, me ha librado de error, incluso de muchos canales que también hablan de esto, de narcisismo, me ha dicho por ahí no, vale, me ha dicho que escogiese buenos consejeros, porque hay gente también que lejos de ayudar confunde más en este tema. Entonces yo siempre sabéis que recomiendo a Paula de Cristianos contra el Abuso Narcisista, que es una luz tremenda. También me ha ayudado muchísimos vídeos de Joana, que también es cristiana, nacida en la fe, que está aportando mucho también a este tema. Y como decía, amigos, pues declaro, como bien dice Nehemías, lo bueno que ha sido Dios conmigo, y yo pues animo a que las personas no pierdan la fe. Esto no es el final, tras todas estas secuelas tan fuertes, tan dolorosas, que dejan traumas, que dejan secuelas de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión, de muchas deterioros en la manera en la que nos estimamos o nos tratamos o nos hablamos en nuestro diálogo interno, o cómo nos gestionamos emocionalmente. Pues todo esto os animo a que busquéis información al respecto. Paula recomienda, por ejemplo, para el tema de la autoestima, un libro que se llama Los 6 pilares de la autoestima, que yo también lo recomiendo, que es muy bueno, ¿vale?, para construir lo que ellos han destruido, que sabemos que los narcisistas atacan gravemente la autoestima. Y bueno, pues Dios me ha ido guiando y me ha proveído de todo esto, pues para ir dando pasos y practicándolo, para esforzarme, porque si no practicas de lo que vas escuchando o no vas dando esos pasos, pues al final quedas ahí como estancado con las secuelas. Al final te centras mucho más solamente en el dolor de la secuela, pero no das el paso que te puede llevar a sanar esa secuela. Yo en mi caso, al conocer a Jesucristo, por eso declaro lo bueno que ha sido Dios para conmigo, gracias a Él yo tenía un dolor muy fuerte en articulaciones, que lo he dicho en otros vídeos, y al conocer al Señor, que Él me dijo: apártate del mal y será refrigerio para tus músculos y para tus huesos, y al estar lejos de esta persona narcisista, y me dijo también: el espíritu triste seca los huesos, al obtener su alegría, el gozo de su Espíritu Santo, pues mis articulaciones no me han vuelto a doler, he vuelto a jugar pues mi deporte favorito, y he tenido ese vigor en los huesos que estaban deteriorados, porque hasta esa profundidad y esa somatización puede llegar nuestro cuerpo de todo el dolor psicológico y emocional que puede ir afectando. Entonces, yo al conocer al Señor, ese dolor principalmente se fue, ¿vale?, porque suplió esa necesidad y me dio dirección de apartarme del mal, que será refrigerio para nuestros músculos, para nuestros huesos, como dice el Señor. Y el espíritu triste que seca los huesos, dice, pues con su alegría, esforzándonos por cobrar una actitud de esfuerzo, de sanarnos. Vale, tengo tal secuela, me duele, la reconozco, ¿qué puedo hacer para esto? E investigo diligentemente, como dice la Biblia, dice: en el caso en el que algo no sepa, dice, investigaré diligentemente, dice, y más sabio es escuchar en quietud la palabra de los sabios que cualquier fiesta alborotadora. Entonces os recomiendo escuchar a Paula, su dirección, porque trae mucha salud, mucho bienestar, mucha guía para volver a reconstruirnos, a edificarnos. Como dice en Isaías, que el ayuno que Dios ha escogido no es estar ahí pasando hambre porque sí, para nuestro gusto o por pedir algo, no, es soltar ligaduras de impiedad, ayudar al huérfano, al que está oprimido, al que está cautivo, que lo ayudemos a reedificarse, a reconstruirse, ¿vale? Que seamos luz para esto, para dar guía a que las personas trabajen, esfuercen sus manos, como dijo aquí Nehemías al pueblo. Dice: así esforzaron sus manos para bien, para bienestar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estaba yo comentando que hay un hoovering, ¿no?, un ejemplo de hoovering en la Biblia, que cuando comenzamos a hacer todo esto,
no solamente por parte del mundo espiritual, que sabe cuando alguien se está recuperando, porque dime tú a mí, por mucho que espíen los narcisistas, por mucho es ese punto clave en el que te vas sintiendo mejor que reaparecen. Esto tiene un componente también espiritual, porque aquí la misma palabra da ejemplo de que esto son cosas que suceden, y el enemigo de nuestras almas, que vino a matar, robar y destruir, lo hace a través de las personas muchas veces. Cristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer, ¿vale? Queréis mentir, queréis destruir, queréis matar, queréis robar. Entonces, claramente, Dios hace una diferencia entre los que practican las cosas del diablo, que es matar, robar y destruir, y los que practican las cosas de Dios, que son sus hijos, que son solamente el deseo del bien, de la construcción, de mejorarnos, de cambiar, de depurarnos, de creer en Cristo, que nos salva, es nuestra justicia eterna para vida eterna, de todo pecado que nosotros podamos cometer, porque todo ser humano peca, mas no lo practica ni tiene una intención de estar ahí fastidiando, de querer matar, robar y destruir, como hacen las personas narcisistas, ¿vale? Entonces todo esto tiene un componente humano y un componente espiritual, ¿vale? Y existe Dios y existe el diablo. Y aquí en la Biblia nos da un ejemplo de Húbrin, de que cuando empiezan a hacer ese trabajo de reedificación, de querer estar bien, de esforzar sus manos para su propio bien, de tengo que trabajar en esta área de mi vida, en esto, en este hábito, en lo que sea, dice que en el capítulo 4 de Nehemías, el título es Precauciones contra los enemigos, dice: y cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Dice: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Digamos que estás ahí en un punto en el que estás a la mitad de recuperación, medio recuperándote, que esta persona vuelve y tú ya como te vas sintiendo más fuerte, como que pierdes un poco o olvidas el daño que te ha causado este narcisista, crees que ya puedes volver a la relación, que puedes manejarte, quizás viene más blandita, haciéndote ese hoovering, y crees que esta vez a lo mejor pues empieza esa disonancia en el que a lo mejor no ha sido tan malo, en el que a lo mejor no te ha dejado tan devastado. Acuérdate de lo devastada que te ha dejado. No vuelvas a confiar en una persona que te ha dejado en ese estado, porque es tentador a veces que cuando nos vamos mejorando perdemos esa fuerza, volvemos como a tener esa disonancia y creemos en confiar en esta persona que vuelva a nuestra vida. Y así querían hacer estos con los que edificaban el muro de Jerusalén, que estaba sobre la mitad, ¿vale? Estaban ahí en un punto medio de su recuperación, dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y estaban en ese punto medio, ¿no? Hay que trabajar en nuestra recuperación. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿vale? Comenzamos a forjar límites, empezamos a estar más fuertes. ¿Qué hicieron estos enemigos? ¿Cómo hacen los narcisistas? Dice: se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Sabemos que tenemos que estar alerta, tenemos que estar, no en el sentido hipervigilante, pero sino que con nuestra firmeza de no vuelvo a esta relación y no voy a dejarle pasar. Pongo ese guarda de mi propia decisión de decir no, ¿vale? Y también de pedir esa fuerza hasta sobrenatural de no volver a caer en la tentación por acordarnos quizá de sentimientos o emociones que esta persona en algún día provocó que fueron buenos y creemos que puede volver a funcionar la cosa, cuando sus intenciones, cuando vuelve a ti, son estas. Y nuestros enemigos dijeron: que no sepan, que no vean, porque vienen engañándote. Dice: hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra.
A esto vuelve un narcisista, a esto vuelve una narcisista abierta, que sabemos que los abiertos predican mucho más de lo que hay dentro de sus corazones y de esta manera de pensar. Dice, si esa persona vuelve, no vuelve para nada bueno. O sea, ellos saben cómo actúan, ellos saben lo vengativos que son, ellos saben que no quieren que nos reconstruyamos. Si su obra ha sido de destruirnos, no quieren que nos construyamos. Y van a volver para engañarnos y para volvernos a darnos otro golpe. Entonces hay un ejemplo de hoovering en la Biblia, en Nehemías, desde el capítulo 1 hasta el 4, más o menos habla de toda esta información. Tenemos gran ejemplo aquí de no dejarlos a volver a entrar, porque ellos dicen que no sepan ni vean. ¿Por qué? Porque dice, primero se meten, ¿vale? Primero vuelven a conectar ahí contigo, engañándote a través de la mentira, con ese hoovering, con esas expectativas, promesas, regalos, palabras de afecto. Pero tú fíjate que va a ser como una insistencia, como como algo como en lo que procuran querer entrar, ¿vale? Porque quieren, ¿qué dice aquí? Matarnos y que hagamos cesar la obra. Quizás no te matan de una manera física, pero como ven que ya estás mejor, que ya estás más reconstruido, si eres creyente, mucho más te va a venir todo esto, porque la batalla no solamente es carnal, sino espiritual. O sea, no solamente hay personas con una inclinación a la maldad, sino que toda persona con inclinación a la maldad, como dijo Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Todo el que practica las cosas del diablo, mentira, matar, robar y destruir, de la forma en la que sea, practican. No es que en un momento dado tengas un tropiezo porque todos hemos pecado, sino en vano hubiese sido la muerte de Cristo. Todos necesitamos de su justicia eterna para salvación de nuestras almas. Mas sin embargo, cuando la simiente de Dios comienza a morar en nosotros, es que no podemos practicarlo. O sea, un día tropezamos y pecamos y nos sentimos a morir, porque la simiente de Dios mora en nosotros y nos va redarguyendo de pecado, nos va limpiando, nos va guiando a la rectitud de corazón, a ser íntegros, a caminar en su justicia, en su misericordia, en conocerlo más de Él. Y los narcisistas no. Recordemos que la profecía dice que aman más los deleites que a Dios. O sea que muchos de ellos, y en mi propia experiencia hasta conocen de la Biblia, conocen de Dios y rechazan a Dios y aman más los deleites, ¿vale? Y aman más los deseos de su padre el diablo, como dice Jesucristo, que es matar, robar y destruir, porque quieren fastidiar, quieren destruir la vida del otro, quieren saboteársela, no quieren que sigamos nuestra obra de reconstrucción. Entonces es muy importante que no abramos la puerta de nuevo a una persona que nos ha dejado en un estado de deterioro, en un estado de destrucción. Como repito, en muchos de mis vídeos, por sus frutos los conoceréis. ¿Quiere decir esto odia a tu enemigo, véngate de tu enemigo y no hacer caso a las palabras de Jesucristo que dijo ama a tus enemigos? No. La mejor manera, como también digo en muchos de mis otros vídeos, de amar a un enemigo es evitarlo, huir, salir de él. El rey David, cuando el rey Saúl quería destruirlo porque le cogió envidia, porque tenía un carácter narcisista, y cuando empezó a tener todos sus éxitos David, bendecidos por Dios, este hombre Saúl empezó a tenerle envidia y cegado por la envidia quería destruirlo, y lo único que hizo David no fue entrar a la guerra, no fue pelear, sino que huyó, se fue. Como dice la profecía del carácter narcisista, a esto se evita. Cuando Cristo dice ama a tus enemigos, ora por ellos, vale, pues oro por ellos, los amo en el sentido de los evito, no me vengo, ¿vale? No pongo la otra mejilla en el sentido de no voy a entrar a tu guerra, no voy a hacer como tú me has hecho, pero sí tengo derecho de defenderme. En Isaías dice que Dios es amante del derecho. Dios ama el derecho, tú tienes derecho de lo justo, de la misericordia, de ponerte a salvo, de estar bien. Dice, hicieron para dejar de estar en oprobio, dice, así esforzaron sus manos para bien. Las obras para bien
son constructivas las obras de Dios, son de construcción, de edificación en amor, en el cuerpo de Cristo, los que somos creyentes. Y las obras del enemigo es quitarte de tu propósito, desviarte, quitarte de tu pureza, destruirte, que no avances. Entonces no podemos volver a dejar a una persona que ya hemos visto claramente que practica las cosas del mal, como dice Cristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y tal. No estamos haciendo juicio de condenación, ellos tienen la puerta abierta, Cristo dijo yo soy la puerta, lo único que su corazón se ha endurecido, no hacen caso a su conciencia, la tienen cauterizada de tanto mermarla y no hacerles caso y buscar culpa fuera, no cesan de sus obras. Entonces la única manera saludable de procurar paz o amor es evitándolos, como dice su profecía de este carácter en 2 de Timoteo 3, a estos evita. Así que aquí tenemos un ejemplo de hoovering, no los vamos a dejar pasar porque no vienen a nada bueno, sino que vienen a matar, robar y destruir y a que hagamos cesar la obra de reconstrucción. Bueno amigos, espero que sirva, que os ayude, que os dé luz, y si os ha gustado el vídeo podéis dar a me gusta, compartir, suscribiros, dar a la campanita, que os siga llegando más contenido. Si Dios quiere, nos veremos en un próximo vídeo. Un beso muy fuerte, adiós.